Ok, muy bien. Ya conforme se vayan integrando los compañeros, pues muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en el Cuidado Integral de la Piel, le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Voy a solicitar unas palabras de nuestra presidenta antes de iniciar con nuestro webinar. Buenas tardes, les presento a la licenciada, muy conocida ya por todos nosotros, Otilia Cruz Castañeda. Hola Carmen, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Estoy aquí agradeciendo su participación en este webinar, que estoy segura va a aportar mucha información que nos ayude a incorporar este conocimiento en la práctica diaria, en la atención, en la terapia de infusión a nuestros pacientes. Me siento muy honrada de que Merari esté aquí con nosotros. Saben que somos la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada para el Cuidado Integral de la Piel y que uno de los objetivos principales es la educación, y en este momento pues estamos en la educación continua a través de webinar con temas que es muy relevante para la práctica avanzada. O sea, nosotros sabemos que podemos detectar problemas, situaciones que podemos darle solución y mejorar la práctica en los pacientes que así lo ameritan o en el grupo de personas que así lo ameriten. Entonces, les doy la más cordial bienvenida y sin más, voy a ceder la palabra a Carmen para que nos presente a nuestra ponente, que tiene una trayectoria muy importante, no solo en conocimiento del tema, sino en preparación para ser la líder de terapia de infusión en el Hospital General Ajusco Medio. Muchas gracias, Merari, y te cedo la palabra, Carmen. Gracias, buenas tardes, Oti. Si bien las infecciones relacionadas con los catéteres vasculares son un problema de especial relevancia por su frecuencia, por su morbimortalidad y por sus procesos clínicos potencialmente y que son potencialmente evitables. En la actualidad, la mayoría de los pacientes hospitalizados, un número considerable de enfermos en régimen ambulatorio, son portadores de este tipo de dispositivos. El conocimiento sobre la epidemiología de estas infecciones, la metodología apropiada para su tratamiento y diagnóstico y sobre todo las medidas preventivas y terapéuticas han experimentado un notable crecimiento debido a las estrategias educativas dirigidas al profesional de la salud. Pero, pues para saber más sobre el tema, tenemos hoy el honor de tener a la licenciada Merari Álvarez González. Ella es egresada de la carrera de enfermería del INER. Tiene certificación Conocer Estándar 1133 de instalación de PIC ecoguiado, diplomada en terapia de infusión intravenosa, estudios de posgrado de excelencia por el campus de la Universidad de Puebla, diplomado en enfermería cardiovascular y terapia de infusión, líder de terapia de infusión del Hospital General de la Jusco Medio. Y bien, ella el día de hoy nos va a dar el impacto del uso de kits para la instalación de catéteres venosos en las CIAs. Bienvenida, licenciada, y muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Buena tarde a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que nos pausamos un poquito. ¿Sí me escuchan? Se escucha perfecto, licenciada. Gracias. Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poquito de lo que, pues, la experiencia me ha llevado con la práctica a ejercer en esta parte hermosa de lo que es la enfermería. Muchísimas gracias por la invitación a todos y espero que esta ponencia se dé bastante auge para todos ustedes, compañeros, y sobre todo que nos llevemos un gran conocimiento. Cualquier duda, lo hacemos al final, hacemos los comentarios al final. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí la vemos perfecto. Ok.
La siguiente, por favor. Bien, pues hablar de infecciones asociadas a la atención a la salud, que actualmente pues se sigue conociendo con este nombre. Encontré una frase de Hipócrates con la que realmente me gustaría iniciar esta ponencia que habla sobre las enfermedades. No nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado los suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Esta frase es tan impactante porque efectivamente, para que haya una infección, son pequeños pecados que se cometen. La naturaleza que es, pues la salud del ser humano. En este caso, hablar del torrente sanguíneo es hablar de un todo. Recordemos que el torrente sanguíneo, pues es un sistema que nos lleva de la punta de los pies hasta la coronilla. Y esto, cometer un ligero error que ahorita vamos a ver durante el desarrollo de la ponencia, es impactante debido a que infección en torrente sanguíneo sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Por lo menos en México, las últimas estadísticas así lo marcan. La siguiente, por favor. Bueno, un poquito del contenido que vamos a ver va a ser nuestra introducción, algunas definiciones y estadísticas. La siguiente, por favor. Y hablemos de qué es, cómo surge la necesidad de implementar paquetes preventivos. Pues bueno, primordialmente en México y a nivel internacional, las infecciones asociadas a la atención a la salud son de carácter mundial. No es algo que pase solo en nuestro país, no es algo que solo pase en un servicio de nuestras unidades hospitalarias, es algo que pasa a nivel mundial. De tal forma que tenemos aquí tres pilares importantes: Secretaría de Salud, la OMS, la OPS y la ROBE. La ROBE es quien emite los lineamientos internos para el ejercicio profesional o para la evaluación y planeación de mejoras ante esta parte de las infecciones. Recordemos que, bueno, esto ya lleva bastantes años llevando la estadística. Sin embargo, vamos a ver que sigue habiendo un sesgo bien importante de información derivado a que no hay un reporte concreto, no hay una evaluación certera de estas cifras que se emiten, y finalmente no hay una estandarización en el procedimiento. En el año del 2022, si no mal recuerdo, para la Secretaría de Salud surge un manual que nos habla sobre la implementación de los paquetes de acciones para prevenir, vigilar las infecciones asociadas a la salud. Esto quiere decir que nos redujeron en 53 hojitas todo lo que tenemos que aprender para poder prevenir no solo una, sino todas las infecciones asociadas a la atención a la salud. Actualmente existen 7 paquetes preventivos. Vamos a enfocarnos directamente en el de torrente sanguíneo. Y pues bueno, la OPS y la OMS son las instituciones magnas en cuanto a salud, y esto nos permite tener estadística a nivel mundial. Construyendo esta presentación, me di cuenta que efectivamente México no tiene tantas reportes o tantas estadísticas versus algunos otros países como Malasia. Malasia sí tiene reportes importantes en cuanto a infecciones. Y rescaté dos puntos bien importantes aquí que más adelante se los voy a mostrar. Creo que México se queda un poquito corto solamente reportando en la ROBE, reportando en la Comisión Permanente de Enfermería. Hay información que no llega completamente o que no se ha hecho ese enlace entre las personas encargadas aquí en epidemiología junto con la OMS, o no entiendo por qué no tenemos esas estadísticas, pese a que, bueno, está bastante
evidenciado, ¿no? No es un trabajo de hace un año ni dos, sin embargo, pues bueno, esa estadística está faltando. De ahí que la mayoría de las evidencias científicas que tenemos, pues no son mexicanas, son de carácter internacional. Ahora sí ya hay un poco más de información hace unos 10 años aproximadamente, pero México le falta mucho, mucho en esta parte para el reporte. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos que hay instituciones encargadas de esta parte, pero ¿por qué no bajan los índices de estas infecciones? ¿Qué está pasando? El sistema de salud debe ser comprendido como un todo. Somos quienes salvaguardamos la salud de la población. Sin embargo, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A diferentes retos. Uno de ellos es que no en todos los hospitales, no en todas las unidades médicas, el equipo de salud hace equipo para poder trabajar, implementar, prevenir, capacitar, todas estas funciones que se logran al 100% con un equipo multidisciplinario, que tenga conocimiento, que esté preparado, pero que finalmente tenga la empatía y las ganas de poder trabajar para con estas acciones. Otra de las cosas importantes que nos lleva es a pensar que realmente yo como profesional puedo aportar para que yo pueda implementar, entender y que mi compañero de al lado empatice con lo que se necesita realizar para poder mejorar con nuestro paciente. La siguiente, por favor. Para ello vamos a irnos a una situación básica que son definiciones. De acuerdo a la OMS, las IAS son aquellas infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital o en un centro hospitalario y que dicho paciente no las tenía ni se estaban incubando durante su ingreso. Sin embargo, son infecciones que a pesar de su egreso se pueden desarrollar hasta 48 horas después. Causas principales de infecciones asociadas, pues bueno, las más generales son estas cuatro, que es el uso de dispositivos invasivos médicos, llámense sondas, drenajes, catéteres, que son las cosas que más nos van a generar infecciones, complicaciones posquirúrgicas, transmisiones cruzadas, es decir, sin evidenciar a nadie, pero es lo que más he visto que sucede en las unidades hospitalarias, la transmisión cruzada en donde no se considera al ambiente y al área del paciente como contaminado. Simplemente se considera una cama, un escritorio, un buró, una bomba, un tripié. Y obviamente esto nos hace que perdamos del punto de vista importante que es el lavado de manos. Y uno muy importante, que es el que nos ha llamado la atención últimamente, que es la resistencia antimicrobiana. Dentro de las investigaciones que se han creado, y bueno, algunas de ellas que consulté, hay dos bien importantes, a dos microorganismos que, bueno, son, yo creo que de lo que siempre, o por lo menos alguna vez en la vida los hemos visto, que va a ser el E. coli y el Staphylococcus aureus. Estos dos microorganismos ya son multidrogoresistentes y estamos teniendo una, una necesidad de seguir trabajando en conjunto. Para que esta resistencia antimicrobiana deje de existir, pues vamos a necesitar trabajar en equipo. ¿Qué agentes van a condicionar las IAS? Pues los hongos, las bacterias y los virus. Sabemos y recientemente se ha notado, bueno, pues la pandemia que nos acaba de pues realmente culminar, sí. Eh, no estuvimos exentos de que los índices de infecciones disminuyeran en ningún porcentaje. Al contrario, a pesar de que el paciente en algunas ocasiones era de corta estancia, pues bueno, seguía teniendo este riesgo importante de contraer alguna infección asociada y obviamente pues ser un factor para que el desenlace no fuera favorable. En algunas ocasiones, seguimos viendo bacterias multidrogoresistentes, eso es algo muy cierto y tiene que ver con diferentes factores que vamos a ver en un momento.
La siguiente, por favor. Como les comenté, hablar de estadísticas, hablar de esta investigación, a lo que me llevó a profundizar un poquito en este tema de infecciones, es que todo causan un impacto siempre y cuando se ve reflejado en números. ¿Por qué? Porque el país, el mundo, está regido por los números, está regido por la parte económica, que sí, que no, que me va a mejorar, qué implica que sea un gasto, por qué la reducción de, o la ampliación de el presupuesto a nivel salud, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, porque estas estadísticas nos van llevando de la mano a nuevas necesidades. A raíz de la pandemia se han creado diferentes estrategias en salud que tratan de contener, prevenir y obviamente que no vuelva a suceder alguna pandemia. Recordemos algo de historia, la tuberculosis, por ejemplo, la vacuna de la varicela, del sarampión, que siguen siendo enfermedades que están de pronto vigentes, pero se mantienen contenidas gracias a esta parte de las estadísticas. La siguiente, por favor. Les comentaba de esta parte. La OMS tiene indicadores, diferentes indicadores, para ser precisos, son 53 indicadores en salud, en materia de salud, que considera importantes porque siguen siendo un impacto y siguen teniendo pues sí, un nivel alto de mortalidad, por lo tanto se tienen que crear estrategias para que esto disminuya. Uno de ellos es este porcentaje de infecciones de torrente sanguíneo asociados a E. coli resistente a cefalosporinas. ¿Qué cefalosporinas vamos a tener? Pues bueno, nuestra bien conocida y llamada ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima. Antibióticos que tal vez en sus unidades no sean de acceso, sin embargo, son antibióticos que sí están muy disponibles en la mayoría de los países desarrollados y en algunos subdesarrollados, y esto nos causa que el uso indiscriminado, que es algo que yo he visto muy, muy latente, a pesar, hay una contradicción tan importante entre atender una sepsis cuyo origen se desconoce, versus tener un antibiograma para poder realmente identificar qué microorganismo es y a qué es sensible y no estarle dando con esta parte de los tratamientos empíricos. Creo que el que existan tratamientos empíricos tiene que existir. No podemos controlar al 100% el uso de los antibióticos, pero sí podemos empezar con los menos agresivos e ir escalando a medida que podemos tener pues un cultivo positivo y que nos pueda dar una orientación un poquito más certera de lo que vamos a hacer. Tan es así que, bueno, estas infecciones en el año del 2016 nos llevaron a un 26%, no, 36%, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver, disculpen. Paulatinamente han ido hacia la elevación. En el 2020 hay un pico bien importante derivado de la ausencia de un tratamiento específico para el COVID y en algunas ocasiones, en algunas unidades hospitalarias, lo que hacían era hacer de manera empírica la administración de ceftriaxona combinado con algún antiinflamatorio, algún antihistamínico y bueno, el resto de cóctel farmacológico que en algunas ocasiones, bueno, ya se ha publicado. Y esto nos llevó a una alza porque finalmente, como les comentaba, el paciente que estuvo en pandemia fue un paciente que no fue solamente de un virus, fue un paciente que estuvo expuesto a tiempos hospitalarios prolongados, lo que no nos va a favorecer en ningún momento para que pues se pueda desarrollar. Ahora recordemos que exceso de trabajo, las cargas de trabajo, ¿qué más quisiéramos atender 1 a 1 o 2 a 1 como en una terapia intensiva? Sin embargo, calidad versus cantidad va a ser siempre un punto importante en el punto de enfermería, porque enfermería cuida, pero enfermería también es
administrativa, también prepara medicamentos, también hace asistencia, también capacita, también hace múltiples tareas dentro de una jornada laboral con la finalidad, pues bueno, de cumplir ciertos estándares de calidad que actualmente se requieren y pues también tenemos que estar apegados a las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Sin embargo, esto causa que no se le dé el cuidado especializado a ciertas áreas. ¿Cuáles son? Nuestras infecciones asociadas a la atención. Porque hablamos de 7 infecciones importantes. Lo principal a considerar en este punto es que estas infecciones todas son prevenibles y todo se tendría que disminuir teniendo la expertise en el conocimiento de cómo manejar a un paciente con ventilación mecánica asistida, a un paciente portador de sonda vesical, a un paciente portador de algún dispositivo de acceso vascular avanzado, a un paciente que tenga múltiples drenajes. Y bueno, esto no dejó de ser eh, un, una parte importante durante la pandemia, puesto que siguieron existiendo infecciones. Y a pesar de que aquí ahorita en la OMS el último reporte fue del año 2021, cierra con un 41% de ese porcentaje en donde las infecciones estaban presentes solo por E. coli. La siguiente, por favor. La que les comentaba. Nuestro amigo el Staphylococcus aureus. Este estafilococos, como lo verán, también ya lleva 6 años de estadística y no sin ello, pues se debe de considerar que sigue siendo una parte que se sigue manejando en la estadística, puesto que hay ya multidrogoresistencia y esto, quienes hayan tenido la oportunidad de leer ya los antibiogramas, pues nos indica el antibiograma que ya es multidrogoresistente. Eh, ¿Qué parte tenemos que observar del Staphylococcus aureus? Bueno, ambos microorganismos, la E. coli y el Staph aureus, son parte de lo que existe en nuestra piel. ¿Y recuerdan cuál es la primera forma de prevenir? El lavado de manos. El lavado de manos va a ser por lo menos el arrastre mecánico de ciertos microorganismos que nosotros somos portadores y que el paciente también va a tener. Por ello, vamos a ver ciertos puntos importantes, van a ser pilares importantes, el lavado de manos y la preparación de la piel. En cuanto a esta parte de la estadística que vemos aquí en la gráfica, pues nuevamente empezamos en 2015 con un 21%, llegando al 2020 nuevamente con un alza al 35% y en 2021 estamos teniendo el 32%. Es alarmante porque esto es a nivel mundial. Quiere decir que tanto hay un uso indiscriminado de antibióticos como una falta de apego a los paquetes preventivos. Los paquetes preventivos no son otra cosa más que acciones que nos van a ayudar a disminuir estas infecciones. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Hablemos de prevalencia mundial. Como les mencionaba, países en desarrollo están teniendo tasas de 3.5 al 12% de infecciones asociadas a la atención versus un país subdesarrollado o en desarrollo con el 5.7 al 25%. Quiere decir que nuestro mundo está enfermo. Quiere decir que entre más seamos, menos cuidado, menos oportunidad de acceso a la salud, porque esa es una realidad y obviamente vamos a tener menos control porque desafortunadamente una de las cosas que sucede a nivel mundial es el tráfico de medicamentos, lo que hace que la gente malutilice cualquiera de estos medicamentos que nos lleven a crear una resistencia. Si hablamos de la OMS, en el 2011, por lo menos los últimos datos que tiene, hay 1,4 millones de personas a la fecha que han contraído alguna infección asociada a la atención a la salud. Y es muchísimo. Quiere decir que de 2 a 20
por ciento, es mayor esta incidencia en países de ingresos bajos o medianos. Es decir, México sigue siendo uno de los países que va a tener ciertas características poblacionales que nos van a llevar a condicionarnos a adquirir una infección en el torrente sanguíneo. El sistema de salud mexicano, pues bueno, dista mucho de lo que realmente necesita la población. Y actualmente, con las nuevas reformas que se pretenden a nivel salud, pues bueno, se pretende retomar esa parte de la prevención, atacar desde el primer nivel de salud la prevención de infecciones, la prevención, perdón, de enfermedades crónico-degenerativas, que bueno, van a condicionar que el paciente en algún momento esté de necesidad en un hospital y pueda requerir de un tratamiento más prolongado y más específico y a su vez caiga en el riesgo de contraer alguna infección asociada a la atención a la salud. Entonces, es una cadena súper importante que creo que vale la pena rescatar ciertas cosas del nuevo sistema de salud que se pretende implementar, más allá de que la salud es para todos, porque finalmente la salud es un derecho, es tratar de cambiar la ideología de una sociedad que inevitablemente es amante de la comida mexicana, inevitablemente la comida mexicana pues no es la más saludable del mundo, pero sí la más rica y nos va a llevar a tener unos altos índices de enfermedades crónico-degenerativas y paulatinamente, pues de estas caídas en el hospital de los pacientes. La siguiente, por favor. Como les comentaba, a nivel nacional, bueno, ¿qué tenemos? La ROVE. La Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica emite mensualmente y semanalmente boletines en donde nos indican cómo están las infecciones en todo el país. Quise rescatar el último reporte que hay más grueso para poder que pudiera ser un poco representativo, en donde este reporte habla de un trimestre, del tercer trimestre del año 2023, en donde me salta bastante porque una de las cosas que nos manifiestan aquí es 10 causas específicas que generan las infecciones asociadas a la atención a la salud. Una de ellas lo vamos a ver de la menor incidencia a la mayor incidencia. La primera de ellas nos habla de una bacteremia no demostrada. Quiere decir que el paciente tuvo una infección, hizo datos de bacteremia, pero no se supo realmente qué era lo que tenía. La segunda es una bacteremia primaria. Quiere decir que fue una infección localizada pero que no tiene que ver con ninguna de las otras IAs. La siguiente es una infección incisional superficial, quiere decir que es una infección de herida quirúrgica superficial. La siguiente es infección del torrente sanguíneo confirmada por laboratorio, quiere decir que hay un cuadraje entre sintomatología y la parte química, que sería en este caso el laboratorio, lo que nos va a generar una emisión de un antibiograma. La siguiente es la infección de piel y tejidos blandos. La siguiente va a ser neumonía definida clínicamente, es decir, neumonía que el paciente puede ser que ya haya traído de casa o, se desarrolló dentro del hospital y no necesariamente asociada a una ventilación. La siguiente va a ser una infección incisional profunda, que esta, bueno, han visto que la incidencia es de 734 casos solamente del 1 de julio al 31 de agosto. La siguiente, vamos a ver, déjenme mover un poquitín por acá, infección del torrente sanguíneo relacionada específicamente a catéter, que esta es la que nos va a competir en esta ponencia. La siguiente es una infección asociada a catéter urinario, es decir, las ondas vesicales o las IBUS. Y la última es una neumonía asociada a ventilación mecánica. Bueno, estas son las principales causas que nos llevan a tener
infecciones solo en México. ¿Se acuerdan que les dije que hay un sesgo de información? Pues bueno, la ROVE siempre emite al final de sus boletines ciertas sugerencias. Dentro de ellas es mejorar la calidad de la información. Quiere decir que tendríamos que tener reportes oportunos en tiempo, forma y con datos verídicos. Em, hay algunos hospitales que sí, efectivamente, reportan 0 casos de incidencia en cuanto a infecciones nosocomiales, pero tienen una alta incidencia de uso de dispositivos invasivos, lo cual no es como muy coherente. Siendo honestos, para que exista una infección deben de existir varios factores. Como les mencionaba, uno de ellos es la carga de trabajo y hasta ahora no conozco ninguna unidad hospitalaria donde no haya carga de trabajo. La segunda va a ser calidad del agua, que eso es súper importante. Y recordemos que ahorita estamos viviendo una situación importante en cuanto a la calidad del agua y a la escasez que se presenta, por lo cual el lavado de manos, a pesar de que tiene que ser uno de los primordiales elementos para la prevención de infecciones, pues se ha visto mitigado por el uso de soluciones alcoholadas. Si no tenemos una cosa, vamos a tener otra y eso, la parte importante es que con lo que se tiene se haga lo necesario para prevenir. Luego, pues bueno, una de las de los objetivos también de la ROVE, pues es lograr que se integre un panorama epidemiológico confiable y consistente, lo que les mencionaba. Si no tengo un dato verídico, pues cómo voy a reportar cosas que realmente son verídicas. Yo creo que estas estadísticas que nos manejan, si se dan cuenta, las neumonías están por ahí del 1300, 1500. Em, para ese corto tiempo son muchísimas, porque estamos hablando de 2 meses y en 2 meses, 60 días, pues vamos a tener un alto índice de neumonías. Quiere decir que algo está pasando por ahí. Otra de los objetivos de la ROVE, pues bueno, es dirigir que estas acciones lleven hacia la prevención y el control de toda la parte de nivel operativo, es decir, crear realmente estrategias que vayan a tener un impacto importante para poder disminuir estas infecciones. Y obviamente esto genera una mejora en la toma de decisiones en los diferentes niveles técnico-administrativos. Creo que uno nunca sabe todo y esto forzosamente nos lleva a querer seguir aprendiendo más, a querer seguir buscando estrategias y que tenemos que evolucionar conforme va evolucionando la enfermedad. La enfermedad ya no solo es este huésped, hospedero y infección o enfermedad o el desarrollo y el desenlace, puesto que ya hay diferentes vertientes, ¿no? Lo que veíamos de la resistencia a los antimicrobianos, de la falta de antibióticos, de la falta de insumos, de la falta de agua. Finalmente, el reto es bien importante. Crear estas estrategias desde el nivel técnico operativo es súper importante. Ahora, yo les comento y les pregunto a ustedes y al final espero que me puedan responder. Todos conocemos al pie de la letra nuestra normativa vigente, llámense manuales, normas, protocolos, tanto los externos como los internos. Es decir, lo externo es todo aquello que nos rige a nivel nacional y lo interno va a ser todo aquello que mi hospital cree con lo que tiene para cumplir con lo que se pide. Esto es una parte súper importante porque puede ser que yo les diga que todo se va a solucionar el día de mañana. Pero si ustedes no tienen esa necesidad de aprender y de investigar, pues obviamente me van a creer, ¿no? Y eso sucede muchísimo. Sucede que eh, enfermería tiene esa parte de le creo al que dice que sabe más, pero tampoco investigo si es verdad que lo que me está diciendo tiene fundamento, ¿no? Creo que las nuevas generaciones ahora están un poquito más habituadas a esta parte y nuevamente la pandemia vino a ser un parteaguas en esta parte importante que es tener esa necesidad de seguir nutriendo ese conocimiento. La siguiente, por favor. México. México tiene una situación súper, súper, súper especial.
Tenemos una frecuencia de infecciones asociadas a la atención a la salud entre el 2.1 y el 21%, lo cual es una diferencia abismal. Yo me iría un poquito más por el 21% porque volvemos a lo mismo. Los estándares tendrían que ser mínimos. A nivel epidemiológico, hay indicadores específicos para todas las infecciones. Sin embargo, hablando de torrente sanguíneo, en México tenemos un índice del 8.8% de infecciones, es decir, estamos muy por arriba del índice basal o el que se maneja a nivel nacional. Y la verdad es que todos los estados haciendo una consulta, todos los estados están por las nubes. Nadie tiene ese indicador súper marcado, sino que todos están por encima. Simplemente en el 2015, en este corte que hacen del 2005 al 2015, en el boletín reportado, hay una tasa global del 4.7% por cada 1,000 egresos, perdón, ahí me faltó un cero, por cada 1,000 egresos de paciente. Esto quiere decir que obviamente 5 de cada 1,000 se van a infectar. Y es demasiado, porque una infección es muy costosa. Y si hablamos específicamente que para que esto pueda ser representativo, se requieren estudios muy específicos. Uno de ellos es el que se llevó de prevalencia puntual de IAS en 53 instituciones de salud en México, cuya tasa nos marcó por cada 1,000 días catéter de 8.8. La tasa basal marca 2.5. Entonces, para haber hecho esta tasa de 53 instituciones, quiere decir que es demasiado. Y obviamente esto nos lleva a tener que crear nuevas estrategias, sí o sí. Y primordialmente creo que una de las cosas que nos hace falta es esa parte de estandarizar, pero estandarizar y actualizar, porque no es lo mismo crear un manual y dejarlo ahí al olvido que crear el manual, estarlo actualizando, estarlo revisando y asesorarnos con la gente que es pues experta en el tema, ¿no? Lo que les comentaba, pues bueno, en algunos estudios iberoamericanos tenemos una tasa del 37.14% de eventos adversos. Quiere decir que una infección asociada a la atención es un evento adverso. Es estadísticamente se tiene que hacer una causa raíz, por qué se infectó, por qué sigo teniendo un alto índice de neumonías asociadas a ventilación, de infecciones de torrente sanguíneo, de infecciones de sitio quirúrgico y de infecciones de vías urinarias, que son como las primordiales. Saber y conocer por dónde van nuestras áreas de oportunidad nos van a llevar siempre a que con el equipo que tenemos logremos las mejoras pertinentes. La siguiente, por favor. Para ello, como les mencionaba, los paquetes preventivos fueron creados específicamente para eso, para que con ciertas acciones se pueda prevenir. ¿Qué vamos a prevenir? Pues todas las infecciones. Todos los eventos adversos son prevenibles, por lo tanto, deberíamos de tener esta parte bien marcada de las estrategias y de acciones que con acciones mínimas pero muy puntuales vamos a disminuir en muy grande cantidad el riesgo que tiene nuestro paciente de desarrollar alguna infección. La siguiente, por favor. Para ello, organizaciones mundiales como la CDC, la ISID, la OPS, la OMS y diversas instituciones aquí también en México han creado acciones para prevenir y disminuir el riesgo de la ocurrencia de estas CIAs. Técnicamente se llama Care Bundle, pero bueno, para nosotros son paquetes preventivos. Eh, Acuérdense que hay que estar habituados a la terminología actual. Y bueno, ¿qué es un Care Bundle? La siguiente, por favor. Un Care Bundle va a ser una serie de medidas basadas en evidencia. Cuando se implementan en conjunto, van a lograr un impacto importante, que es lo que les he venido platicando todo este tiempo.
Estos paquetes contribuyen a que programas estén encaminados a mejorar la seguridad del paciente. Si recuerdan algo, el porcentaje de eventos adversos, que era de 37.7%, en un estudio iberoamericano, nos lleva a tener una necesidad muchísimo mayor de mejorar la calidad en el paciente, mejorar su seguridad. No es solo un trato digno, no es solo cumplir con la normativa, no es solo llevar a cabo las acciones esenciales, es hacer conciencia de que todo esto es un conocimiento integral para llevarlo o traspolarlo hacia el cuidado con el paciente, que eso va a ser lo más importante. Es importante resaltar que estos Care Bundle son paquetes que funcionan como un todo o un nada. Todo, porque si yo sigo al pie de la letra cada uno de los pasos, la prevención va a estar presente. Pero con una cosa que falle, es decir, que no hice nada. Y eso es bastante, eh, pues, muy limitante, porque efectivamente así de cuadrados son los checklists que nos llevan a decir si cumplió, no cumplió. Con uno que no se cumpla, el riesgo va a ser súper importante y no vamos tan lejos. El lavado de manos. Si yo no cuento con agua de calidad en mi unidad hospitalaria, pues por supuesto que no voy a tener un lavado de manos efectivo. Pero si aunado a que no tengo agua, tampoco tengo una solución antiséptica, pues voy a tener situaciones importantes con mi paciente, ¿ok? La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a aplicar estos paquetes? Esta información es obtenida, recuerdan que les comenté que en la Secretaría de Salud se hizo una emisión de un manual de implementación de estas acciones. Pues bueno, dice que es un trabajo conjunto y efectivamente, desde la parte administrativa que van a ser los directores de la unidad hasta el señor de intendencia y por supuesto nuestro paciente. Una de las cosas que a mí más me ha funcionado en cuanto a la prevención de complicaciones asociadas a dispositivos invasivos vasculares es involucrar a mi paciente en el cuidado de su dispositivo. La verdad es que capacitarlos ha sido bastante sencillo, sin embargo es un poco complicado también a veces que el propio paciente se llegue a cuidar en la medida que uno lo necesita, pero bueno, nosotros siempre tratamos de hacer ese acompañamiento. Hablar de todo un sistema de salud es entender que vamos a necesitar cuatro eslabones: capacitación, vigilancia y retroalimentación, cumplimiento y el abasto. Si se dan cuenta, son cuatro pilares que nos van a llevar a un todo. Si yo no tengo el abasto suficiente de antisépticos para preparar la piel, pues por supuesto que por más que yo capacite, no voy a tener un resultado efectivo o un cumplimiento efectivo porque algo me está faltando ahí. La siguiente, por favor. Dentro de los principales care bundles o de las infecciones que más llevan la incidencia están el de vías urinarias, el paquete de cirugía segura, el paquete de prevención de neumonías, el paquete de terapia endovenosa segura. Aquí quise resaltar ciertas características de cada uno de los bundles porque si se dan cuenta, es algo que ya hacemos, pero que no lo hacemos con la conciencia necesaria o con el tiempo necesario, porque no es lo mismo llegar y frotarse las manos nada más, a llegar y hacerse un lavado de manos de 1 minuto, aunque yo tenga jabón Roma y agua de la llave. O sea, no va a ser nunca equiparable esta situación. De ahí que, por ejemplo, para vías urinarias, tengamos que, bueno, tienen que ser un personal capacitado, es decir, que la enfermera esté capacitada para cumplir con el estándar o para que sepa que no va a haber alguna complicación en esa instalación, evitar siempre el reflujo de la orina y retirar de manera oportuna las ondas en todo momento. En cuanto al paquete de cirugía, pues bueno, vamos a tener ciertas características como nuevamente el personal que esté capacitado, que la herida esté limpia, que todo el procedimiento haya sido realmente estéril, que se haga el tiempo fuera.
En el caso de prevención de neumonías, pues bueno, la elevación de la cabecera del paciente, que se le haga aseo bucal, que este aseo bucal sea efectivo y no vayamos a lesionar la mucosa oral del paciente, y que tenga técnicas respiratorias, asimismo como la aspiración de secreciones con técnica estéril. Si no se puede con técnica estéril, se tendrá que hacer lo que se deba con lo que se tenga. Y hablando de paquete de terapia de infusión segura, pues bueno, 3 puntos súper importantes. Que el personal esté capacitado y en este caso habla de que las clínicas de catéter hagan esa labor de capacitación. Si no hay una clínica de catéter en el centro de salud o en el servicio hospitalario donde se encuentren, pues bueno, tendrá que haber parte de la coordinación de enseñanza, tendrá que ser la encargada de llevar a cabo estas capacitaciones y obviamente entre más rango jerárquico se tenga, es decir, un jefe de servicio tendría que tener el conocimiento y el dominio mínimo de la normativa, en el caso de México, la norma 022, para poder eh, pues hacer las observaciones pertinentes en cuanto a las mejoras, ¿ok? En cuanto a instalación del catéter, pues esta debe de ser con barrera máxima en todo momento, la técnica debe de ser aséptica y el personal tiene que estar ampliamente capacitado. Actualmente, a nivel médico, no hay una certificación para los médicos que los cataloguen como instaladores máximos. Es decir, no hay una evaluación de la competencia real para instalación de catéter venoso, de catéter de inserción central. Sin embargo, para enfermería sí, que es para el catéter PIC. Este catéter, bueno, se instala de manera periférica, sin embargo, el término de la punta es a nivel central, por lo tanto, es una competencia de enfermería. Es uno de los puntos también claves para que este Care Bundle pueda ser realmente llevado a cabo porque hablábamos de algo que se llama equipo multidisciplinario, pero si yo en mi unidad tengo o me enfrento a que la parte médica no avala o no apoya que enfermería tenga cierto nivel de competencia actualmente, pues yo podré estar la más capacitada, la más certificada, pero me voy a encontrar con ese obstáculo. Y recuerdan, si me regresan a la anterior, por favor, que necesitamos 4 pilares importantes: capacitar, vigilar, cumplir y abastecer. El cumplimiento va un poquito encaminado a no solamente llenar bien la checklist, a enviar la información correspondiente. Se habla de esta integración de ese equipo o de este conjunto de personas que nos van a ayudar a hacer una mejora y la aplicación real de nuestro Care Bundle. La siguiente, por favor. Bueno, las siguientes 2 para irnos a paquetes de prevención. Aquí en esta parte, bueno, quiero rescatar que existen 5 estrategias específicas para que estos Care Bundle entren en acción. Programa de higiene de manos. Todas las unidades hospitalarias o todas las unidades de atención a los pacientes deben de tener un programa de higiene de manos. La mayoría de las veces, bueno, ya hay mucha información en la OMS. Recordemos que existe el Día Mundial del Lavado de Manos o de la higiene de manos, y que obviamente a través de este reforzamiento de estas campañas de capacitación tenemos que tomar en cuenta que la higiene de manos es sí o sí la medida más barata, más eficiente para la prevención de cualquier infección. Las precauciones basadas en la transmisión, es decir, que si estamos viendo que hay una etiqueta que dice contacto plus, quiere decir que sí o sí estoy forzado a cumplir con todos los requerimientos. Guantes, previamente lavado de manos, guantes, bata, cubrebocas y en algunos casos gogles si es que el paciente también cuenta con algún aislamiento respiratorio. Pero bueno, el contacto plus es sí o sí antes y en los 5 momentos de lavado de manos va a ser
específicamente para Clostridium difficile. Entonces, identificar esta colorimetría de las tarjetas de aislamiento, pues nos va a ayudar a identificar cómo vamos a prevenir que estas infecciones no vayan a ser cruzadas. El programa de agua limpia, segura y limpieza de áreas, es decir, que el de intendencia no solo vaya y saque la basura, sino que haga lo correspondiente con la parte de los exhaustivos, que el agua tenga la calidad y la cloración necesaria, que realmente se esté utilizando el agua de manera correcta, que si va a haber una revisión programada de la calidad del agua, pues bueno, se considere que se avise a la unidad hospitalaria para que tengamos en cuenta que, bueno, pues la calidad del agua no va a ser la más idónea en ese momento, gracias a que, pues, no las tuberías estarán, pues, lavando. Una política de uso de antisépticos, de desinfectantes, esterilización de material y equipo. Esto tiene que ver con almacén, la selle, que tengamos bien estructurado cómo se van a manejar las torundas, cómo se van a dosificar los antisépticos si es que los tenemos en a granel, cómo se va a utilizar el antiséptico, en este caso, por ejemplo, las clorexidinas que ya vienen prellenadas en brochitas o en aplicadores para poder colocar y hacer la antisepsia de la piel o la preparación. Y bueno, una política del uso racional de antibióticos. Para esta parte, ¿se acuerdan que es una de las de los puntos importantes en donde se puede desarrollar una infección asociada a la atención, porque la mayoría de nuestros pacientes ya llegan con un tratamiento previo de antibiótico, porque les dijo la vecina, porque fueron a un médico particular o porque les sobró del tratamiento del tío de la abuelita y dijeron, pues a mí me lo dieron para esto, yo creo que tú tienes, pues ya se lo pusieron. Entonces, si en nuestro hospital no podemos controlar esa parte, pues bien, sí tendríamos que controlar lo que sale de nuestra unidad hospitalaria, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Hablemos del paquete específico para la prevención de infecciones asociadas al torrente sanguíneo, o por sus siglas ITSAVC. Habla de cosas bien específicas, como les comentaba. ¿Por qué? Porque vamos a hablar específicamente de que, si recuerdan las cifras, por ahí nos íbamos más o menos a 531 de infecciones en torrente sanguíneo, 571 más o menos, y la relacionada a catéter específicamente se va en 804. Pues bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar precauciones máximas o barrera estéril, que va a ser la colocación de gorro, cubrebocas, guantes, que todo mi material sea manejado con técnica estéril y que yo pueda cubrir a mi paciente hasta en un 80% con los campos que contiene mi equipo. Diversos estudios han arrojado que el uso de kits desechables que ya vienen preformados va a disminuir en gran medida el tiempo para poder hacer la instalación de un dispositivo. A eso le aunamos que ya viene con el antiséptico idóneo, que en este caso va a ser la combinación de clorexidina, de gluconato de clorexidina al 2% más alcohol isopropílico al 70%. Lo único que tendríamos que agregar sería a la persona diestra para hacer la instalación y una elección correcta del sitio. Es decir, yo me tendría que apoyar de tecnologías, en este caso el uso de ultrasonidos, como lo podemos ver en la imagen de abajo, y tener paquetes estandarizados de inserción, como les comentaba. En México tenemos un manual para el cuidado estandarizado del paciente que porta o que requiere terapia de infusión, en donde nos habla de ciertos dispositivos vasculares que son muy conocidos y que habla desde la parte periférica hasta parte de nivel central, de un catéter de inserción central. Sin embargo, es una buena guía. Claro que sí es una buena guía porque nos da elementos muy básicos. Sin embargo, este manual es del 2012. Quiere decir que durante ese tiempo hasta la fecha, o sea, 12 años después, tenemos muchos cambios en cuanto a
tiempos de antisépticos, formas de instalación, porque mucho de esa parte no habla del uso de ultrasonido, no habla del uso de tecnologías de estabilización, ni el uso de apósitos avanzados, ni el uso de algunos apósitos preventivos. Entonces, hablamos de que tenemos un rezago en actualización de 12 años de un manual que pues bueno, es una muy buena herramienta, es una base. Sin embargo, bueno, esto, como les comentaba, el paquete viene creado a través de la necesidad de que es un problema de salud pública y bueno, no lo inventé yo, es algo que ya está estudiado desde la OMS y está fundamentado, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Hablemos nuevamente de esta parte de las instalaciones o el paquete específico que se divide para instalación. Eh, Diversos estudios nos indican que cerca de 250,000 casos de infecciones de torrente sanguíneo solo en Estados Unidos se llevan en un año. Quiere decir que la tasa, a pesar de que Estados Unidos es un país de primer mundo, sigue teniendo una tasa bastante alta de infecciones. De estas, el 12% al 25% causan la muerte del paciente, lo cual nos va a llevar, bueno, a tener tasas reportadas para un catéter de inserción central que varían entre el 4.9 y el 11.9 por cada 1,000 días catéter. ¿Recuerdan más o menos cuánto les dije que era la basal? Bueno, la basal a nivel mundial está en 2.5 y aquí, a pesar de que estamos hablando de un país de primer mundo, pues bueno, tenemos una tasa súper altísima. En México, de acuerdo a información de la ROBE, en el 2012 bueno, la infección de torrente sanguíneo fue la primer causa de infección asociada a la atención a la salud. Quiere decir que a la fecha, recuerdan que ha bajado un poquito nuestra tasa, pero seguimos muy altos porque, pues si lo estamos viendo por cada mil pacientes egresados, quiere decir que nuestra tasa sigue siendo estratosférica. Aquí vemos, por ejemplo, la importancia de que nuestro material sea estéril completamente. Quiere decir que el campo con el que yo voy a delimitar mi zona, donde voy a colocar todo mi material, tiene que cubrir una porción importante, es decir, por lo menos toda la superficie que voy a utilizar, en este caso es una mesa mayo, y todo el material que entre en mi mesa tiene que ser estéril. Otra cosa importante, bueno, aquí vemos que es un catéter PIC. En este caso, el catéter PIC viene ya con una charola estéril que puedo yo meter en el campo para evitar alguna contaminación o sobremanipulación. La importancia también tiene que radicar en el orden en el que voy a colocar los elementos que voy a ir ocupando poco a poco, de tal forma que si yo tengo un orden, no tendría por qué tener accidentes ni con punzocortantes, ni con que alguno de los objetos puedan tocar alguna superficie que no esté estéril. Esto forma parte también de la técnica aséptica para la instalación de dispositivos, ¿ok? La siguiente, por favor. Como les comentaba, aquí vemos una instalación utilizando un kit desechable en donde ya vienen con los campos. En este caso, bueno, existen tanto para paciente pediátrico como para paciente adulto, ya que las medidas de los campos pues van a ser diferentes. Y los campos que trae este kit ya previamente prehecho o preformado, nos van a ayudar a que realmente mi paciente se cubra en ese 80% y entonces reduzcamos el riesgo de que la punta del catéter, la guía, una gasa, el ultrasonido, el cable del ultrasonido estén en contacto con algo que no esté estéril, de tal forma que si alcanzan a ver en la imagen, se ve el transductor cubierto con una manga que lo convierte también en estéril. Vemos solamente expuesta la parte de la piel donde se va a colocar el dispositivo vascular
y pues bueno, al instalador cumpliendo con la barrera máxima. Una cosa bien importante que he encontrado en diversos artículos de el uso de kits desechables es que, bueno, nos van a favorecer en optimizar y poder estandarizar la técnica, porque estos kits vienen con secado, vienen con guantes, vienen con el antiséptico, algunos vienen con jeringas prellenadas ya de solución salina, vienen con bisturí, vienen con el apósito transparente, y algunos vienen con ciertos dispositivos que ya sea un disco de plata para la colocación y la prevención de infecciones desde la instalación. Vienen también gasas, vienen pares de guantes, vienen hisopos, viene todo esto en una charolita, vienen jeringas para poder hacer cargar nuestra lidocaína para poder hacer la colocación de la misma en el sitio de punción y disminuir el dolor en el paciente. Y también en algunos, pues bueno, traen dos batas, si no mal recuerdo, trae dos batas. Recuerden que no, las instalaciones no siempre son solos, y que estamos en esta parte de capacitar a las personas, y cuando se necesita que ingrese alguna otra persona, pues bueno, o algún experto extra, pues esto se pueda favorecer. Y obviamente creo que hay estudios que vienen desde el 2017 en donde demuestran que estos kits realmente van a disminuir el tiempo, el costo y el riesgo de aparecer infecciones asociadas a torrente sanguíneo. Siempre y cuando, pues bueno, el resto, que es la parte importante, que es el lavado de manos, la colocación correcta de estos campos, se garantice. En teoría, teniendo ya todo, no tendría por qué existir un riesgo importante. ¿De qué depende? Pues de que no todo el mundo tiene acceso a estos kits, y esto pues nos va a generar pues sí un sesgo de información, y va a seguir existiendo porque en los hospitales se hace con lo que se tiene, lo que se puede. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. El tener kits desechables, vamos a tener que considerar que los errores se van a disminuir. ¿Se acuerdan del impacto de los eventos adversos relacionados a infecciones? Pues bueno, para la instalación de un dispositivo vascular también hay diversos eventos adversos que se van a disminuir con el uso de estos kits. Al tener prácticamente todo el material, y que lo único que tengamos que agregar sea la manga del ultrasonido y el catéter que vamos a colocar, va a favorecer que todo esto sea parte que prácticamente ya estemos cumpliendo con el 100% del checklist del paquete preventivo en relación a la instalación. Sin embargo, vamos a tener que considerar que si desde el primer momento no se hizo la elección adecuada del sitio de inserción, ese catéter en algún momento nos va a condicionar alguna complicación o alguna infección, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Aquí, por el contrario, estamos viendo nuevamente el uso de la tecnología con el 80% del paciente cubierto, pero el espacio es súper pequeño, lo cual nos imposibilita tener una forma de trabajo un poco más libre, y nuevamente tratamos de cumplir con lo que se tiene, lo que se necesita. La siguiente, por favor. Otra parte importante de los paquetes preventivos es hablar del mantenimiento. Si bien yo ya previne que durante mi instalación cumpliera con todo mi bundle para evitar que se infecte el paciente, la otra parte, y es el 80% de la importancia de lo que puede hacer que se prevenga esta infección, va a ser el mantenimiento de un dispositivo. Recordemos que hablar de un dispositivo invasivo o un dispositivo central quiere decir que mi paciente va a estar un tiempo prolongado, es decir, mayor de 15 días en un tratamiento médico, lo cual va a requerir insumos
para poder cuidar ese dispositivo y obviamente que nuestro personal esté capacitado. Aquí en las imágenes vemos a una enfermera vaciando su material en el campo estéril, viendo a su paciente. Y una particularidad importante, bueno, es que recordemos que hay diferentes calzados de guantes. En algunas instituciones se hace el doble calzado de guante para poder hacer la antisepsia o la curación del catéter. En algunas otras unidades dependerá de cómo esté su protocolo. Pero bueno, aquí la compañera es una compañera con atención de un paciente con COVID. Por lo tanto, teníamos todo el equipo de protección personal, más, pues bueno, esta parte del cuidado del paciente. Otra de las cosas importantes que habla sobre el mantenimiento es mantener la permeabilidad de ese dispositivo. ¿A través de qué? A través de los lavados o las irrigaciones de cada uno de los puertos. Existen ya jeringas que cuentan con estas soluciones precargadas de solución salina para hacer los lavados. Vienen con un barril específico que es de 10 mililitros, lo cual nos va a permitir que la presión que esté ingresando ese catéter sea la necesaria para evitar que se rompa, pero sí que lave las paredes del dispositivo. Otra parte importante es el manejo aséptico en todo momento, ya sea de los puertos o en el caso de la antisepsia de sitio. Como verán, esto tiene que ver también con todo el personal. No solamente es responsabilidad de la enfermera que está realizando el procedimiento de mantenimiento, que en este caso va a ser la antisepsia del sitio, sino que tenemos que involucrar a todo el personal. ¿Por qué? Porque recuerden que los hospitales son hospitales escuela. Entonces, esto nos va a llevar a que tengamos que enseñarle al residente, al interno, al estudiante cómo se debe de manejar el dispositivo. No en todas las unidades, no en todos los hospitales existen clínica con un multiequipo. En algunos hospitales solo es el líder y un monitor o solo el líder, ¿no? Entonces, lo cual imposibilita que, bueno, estemos 24 horas, los 7 días de la semana, al cuidado de estos dispositivos. Sin embargo, la capacitación, que es uno de los pilares importantes para la aplicación de estos paquetes preventivos, pues nos va a llevar a que tengamos gente que realmente esté capacitada y esté preparada para llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, nada puede estar bien si no hacemos todo en equipo y obviamente en conjunto. Si desde el jefe de servicio no hay un reporte de que hay la necesidad de retroalimentar a cierto personal que ya se le capacitó para la manipulación del dispositivo, pues bueno, vamos a tener ahí un factor de riesgo. Algo que nos ha pasado de manera frecuente acá en Ajusco es que llegan de repente masivos los grupos tanto de enfermería como del área médica para aprender. Y entonces a veces no se tiene ese control importante de cuándo capacitar, en qué momento, sino simplemente llega el estudiante y ya se le dice, hay que tomarle laboratorios al paciente que tiene un PIC. Y en su vida el estudiante ha visto qué es un PIC, cómo se maneja, qué necesita y cómo se tiene que cuidar. De ahí que, bueno, nosotros creamos una estrategia con enseñanza, como les comentaba, en donde damos capacitaciones ya programadas de acuerdo a un calendario para cualquier compañero estudiante que se vaya ingresando al hospital, lo cual ha disminuido en cierta porción que existan los eventos adversos relacionados a terapia de infusión y obviamente las infecciones. Sigue siendo un tema importante porque no todo el mundo o no todos los compañeros le quieren hacer caso a una enfermera, más pues la parte médica, que es uno de los retos a los que nos hemos enfrentado. Sin embargo, bueno, tratamos de hacerlo siempre con esa empatía y tratando de que algo de lo que nosotros les enseñamos se les quede para poder garantizar que mi paciente pues tenga el mejor cuidado, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor.
En cuanto al mantenimiento, como les comentaba, bueno, existen diferentes estrategias. Habla de la colocación correcta de de un apósito semipermeable, ya sea transparente o que contenga ciertas características. Como podemos ver en la primera imagen, y de acuerdo a este artículo que nos habla de el uso de discos de plata que van a evitar la proliferación de microorganismos exclusivamente en el sitio de inserción, aunado a estabilizadores libres de aguja, aunado a apósitos que ya poseen almohadillas de clorexidina. Hay diferentes formas de prevención en el mercado. Quiere decir que, aunque yo tenga toda la tecnología, como lo muestra la imagen de aquí del paciente que tiene el SIC yugular, pues no quiere decir que porque lo tenga que mal emplear. Si se dan cuenta en esa imagen, es un apósito de clorexidina y por debajo hay una gasa. Si la particularidad de estos dos, del disco de plata y de la clorexidina, es que tiene que estar en contacto con el sitio de inserción para garantizar la prevención de la proliferación de esos microorganismos con 7 días, porque nos duran 7 días, pues obviamente no va a funcionar absolutamente para nada. No es que trabaje a través de la ósmosis por la gasa, tiene que estar en contacto con la piel. De ahí la importancia de estar capacitando y retroalimentando a todo el personal, porque podemos tener toda la tecnología, pero no utilizarla de manera correcta. Una de las cosas importantes que quiero destacarles es el uso de estos taponcitos que son tapones de desinfección pasiva, es decir, nos van a quitar y ahorrar chamba. Recuerden que cada que vayamos a hacer la administración de algún medicamento en bolo, el puerto por el que se va a conectar la jeringa tiene que ir desinfectado por lo menos 60 segundos con alcohol isopropílico al 70%, ya sea de manera mecánica, que en este caso sería la desinfección activa a través de una gasita impregnada de alcohol, con previamente lavado de manos y uso de guantes, desinfectar de manera activa y sobre todo la parte de la membrana del conector libre de aguja, para que obviamente cuando conectemos nuestra jeringa, pues esta infección no se vaya, perdón, estos microorganismos no vayan a ir hacia el torrente sanguíneo. Como esto les comenté que nos tarda 60 segundos, pues obviamente 60 segundos para enfermería es tiempo súper valioso. Existen ya algunas tecnologías que, bueno, nos ayudan a quitarnos esa carga de trabajo y garantizar que ese puerto esté pues desinfectado en el momento del uso. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Nuevamente aquí con el mantenimiento. Hablamos de estabilización. Si un dispositivo está adecuadamente estabilizado, no tendría por qué causar ni flebitis, ni eritemas, ni salidas accidentales. En la primera imagen vamos a ver, pues bueno, un catéter periférico, un catéter de inserción periférica que tiene un puerto naranjita, o tiene una especie de conector naranjita. Ese no es un conector, es un estabilizador libre de aguja. Este es a nivel subcutáneo, y como verán, el disco de plata tiene una hendidura, lo cual nos permite abrazar ese catéter y obviamente aquí, pues bueno, garantizar esa prevención en todo momento de las infecciones. ¿Cómo se activa este disco de plata? Bueno, el disco de plata va a funcionar a través del contacto con la solución salina o el agua inyectable, es decir, a través de la humedad. Se requiere solamente una gotita. El disco es muy pequeñito, hay algunos que miden 40 milímetros, algunos 7 milímetros, dependiendo el grosor del dispositivo que se tenga. Quiere decir que el disco de plata puede ir desde un catéter de 3 French hasta uno de 13.5 o 14.5 French, que son los de alto flujo, de tal forma que, bueno, se va a utilizar en cualquiera de los dos casos. Por el otro lado, tenemos un apósito de clorexidina colocado sobre igual un catéter periférico de inserción central,
teniendo, pues bueno, la garantía de que el sitio de inserción está visible de acuerdo a la normativa. Sin embargo, cualquiera de los dos nos van a ayudar a disminuir la proliferación de microorganismos. ¿Recuerdan cuál es uno de los más importantes que vimos o que nos manda la estadística la OMS, que es el Staphylococcus aureus? El Staphylococcus aureus, pues bueno, es ya parte de la piel del paciente, de nosotros, es algo con lo que ahí estamos. Si no hay una buena preparación de la piel desde el momento de la instalación, pues bueno, nuestro riesgo va a ser muchísimo más grande, aunque nosotros durante el mantenimiento le estemos poniendo el disco de plata o el apósito con clorexidina, pues bueno, no va a haber ninguna garantía porque desde el día uno, desde el día cero de la instalación, pues no hubo una adecuada preparación de la piel. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y pues bueno, a manera de conclusión, esta imagen resume prácticamente todo lo que hemos venido hablando el día de hoy. Habla de que todo funciona a través de hacer equipo. Hacer equipo no solamente es coincidir con las personas que realmente quieren hacer un cambio, que realmente quieren aplicar estos care bundle o estrategias, porque también se pueden emitir nuevas estrategias dentro de nuestros hospitales con los insumos que tengamos, sino que el que tengamos una alianza dentro de nuestra unidad hospitalaria y sobre todo la seguridad y el conocimiento de que lo que estamos haciendo está fundamentado, pues vamos a tener un camino abierto a poder tener esta disminución de las infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Por mi parte es todo, espero si tienen preguntas. Muchas gracias, licenciada Álvarez. Antes de pasar a las preguntas, por favor, quienes requieran de su constancia, se ha estado pasando un link a través de lo que es el chat. Favor de llenarlo para hacerles llegar su constancia, por favor. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, también lo puede hacer a través del chat o abiertamente y podemos darle la palabra sin ningún problema. ¿Nadie? Pues la verdad, licenciada, que estuvo pues muy claro, muy entendible, muy práctico y sobre todo súper actualizado, ¿verdad? Su información. Vamos a ver, vamos a checar de nuevo el chat si alguien tiene alguna pregunta. Aquí nos pregunta Almerari, dice, ¿hay algún estudio que nos pueda compartir sobre los costos que se disminuyen en cuanto al uso de esos kits? Eh, Estudios que demuestren la disminución de costos, sí hay uno, con gusto les paso la información, de hecho es parte de lo que puse en las referencias, vienen ahí, sí, sin embargo puedo compartírselo sin problema. Recuerden que el, aunque el kit pueda ser costoso, si hablamos del impacto que tiene una infección a nivel monetario para un paciente en un año o en un mes, vamos a tener lo que les mencionaba, para las estadísticas, los números y el dinero tiene muchísimo que ver. ¿Cómo puedo yo introducir estos kits a través de esta fundamentación? No lo estoy diciendo yo, lo dicen los paquetes preventivos. Dicen que si yo tengo A, B y C, no voy a llegar jamás a un problema. Pero sí hay artículos bastante interesantes que hablan sobre el impacto importante que tienen los kits, lo que les mencionaba en dos de las diapositivas,
de ahorro de tiempos, de costos, y obviamente si en un periodo, por ejemplo, de 8 horas se tienen que instalar 5 dispositivos, pues bueno, voy a instalar 8 o 10 dispositivos en esas mismas 8 horas al estar utilizando estos kits. ¿Por qué? Porque no voy a tener que traer al personal asistencial o de enfermería corriendo a la selle por las gasas, por la bata, por el bulto, y obviamente pues esto nos va a ayudar a disminuir estos costos también en cuanto al tiempo. Ok, ahora ya hablamos de los famosos costos-beneficio, ¿verdad? Bien, dice Patricia Guadalupe Feria, es solo un comentario, dice, desgraciadamente el turno nocturno es el más olvidado. Dice otra pregunta por acá, ¿cómo se puede tomar un cultivo del sitio de inserción? Bueno, actualmente para hacer la toma de los hemocultivos se requiere una técnica de barrera máxima nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a exponer en su totalidad un dispositivo vascular. Si hablamos específicamente de que ya hay secreción en el sitio de inserción, perdón, pero las condiciones del paciente no permiten que se le pueda reemplazar ese dispositivo y digamos está pues en condiciones adecuadas, el cultivo tendrá que ser con un Stuart o es un hisopo específico que tiene un medio específico para poder guardar ahí la muestra, y actualmente tiene que ver mucho con el lugar donde están procesando las muestras. Para ahorita a nivel Secretaría de Salud ya hay un manual de cómo tiene que ir la muestra, más no el manual de cómo se debe de tomar la muestra, puesto que al ser un cultivo de una superficie, requiere que sea plasmado en una laminilla, fijado, y se mande tanto el Stuart como la laminilla para procesar ese estudio y que también me pueda salir el antibiograma correcto. Actualmente ya el cultivo de un sitio de inserción tiene que ser sí o sí si existe secreciones, si existe síntomas y signos de infección locales, y que además vayan a la parte sistémica. Sin embargo, el uso de clorexidina en el apósito o de los discos de plata van a disminuir en mucha cantidad que se proliferen microorganismos en el sitio de inserción, de tal forma que no tengamos que llegar a un cultivo. Pero en el caso de que llegara a suceder, nosotros hemos trabajado con manejo de eritemas en sitio de inserción por humedad con el disco de plata por 7 días, dos instalaciones, es decir, por un periodo de 14 días, y ha disminuido este eritema, ya que a pesar del cultivo que no ha salido positivo, pues bueno, nos ayuda a evitar que se proliferen o que se siga macerando la piel alrededor de ese catéter. Entonces hemos tenido bastante éxito con este uso. Gracias. Eh, Miriam Beltrán dice muchas gracias, excelente presentación, saludos desde Tijuana. Lane Marrufo dice, si en nuestro hospital no contamos con esos kits, ¿qué sería primordial obtener? ¿Qué sería lo primordial? Tener bultos de instalación. Nosotros en Ajusco Medio empezamos a implementar cajas de cierta forma grandes, donde pudiéramos tener tanto la jeringa, la lidocaína, el apósito, todo el material extra que no puede entrar a nuestra selle. En nuestra selle nos manejaban bultos con doble campo que solo traían el secado, una bata, y cuando bien nos va, 2 o 3 campos estériles, ya sea sencillos, de 80 por 80, lo cual, bueno, pues no cumple con lo que les acababa yo de mencionar, lo que es la barrera máxima de cubrir al paciente el 80%, pero pues con lo que ya venía ahí era con lo que nosotros empezamos a trabajar, de tal forma que cada servicio tenía que recibir esa caja completa y por lo menos un bulto para instalar.
Creo que esta fue una de las mejores implementaciones porque en pandemia, pues bueno, los catéteres estaban a granel y a veces había más de una instalación en un servicio, lo que llevaba a que, bueno, esa cajita por lo menos tuviera para dos o tres instalaciones y entonces el personal no estuviera corriendo, juntando todo el material para, bueno, asistir a la parte médica o a nosotros, haciendo estas instalaciones. Ahora que tenemos los kits de instalación en la unidad, pues bueno, ha sido una gestión bastante ardua, en donde a través de oficios de solicitud, de necesidad, de por qué es importante tener un kit, porque yo con esto te voy a garantizar que te voy a disminuir infección. eh, Impactamos un poquito al nivel administrativo, a nivel epidemiología, a nivel enseñanza, porque entonces otros servicios como lo son urgencias, medicina interna, que son de los principales instaladores, reducen muchísimo este riesgo que puede haber de infección. Les encanta, la verdad es que he tenido una muy buena comunicación con la parte médica, pues en el tiempo que yo llevo aquí en la clínica y eso nos ha permitido que también ellos se abran a utilizar la tecnología, no solamente el ultrasonido, sino este kit que ya viene, pues bueno, súper completo, ¿no? Gracias. Dice, ¿actualmente algún otro antiséptico o principio activo en lugar de la clorexidina que se esté manejando en los kits? No, solo viene la clorexidina, eh, hablando de la multidrogoresistencia a nivel bacteriano, pues bueno, sigue siendo esta combinación de gluconato de clorexidina con alcohol el más eficaz hasta el momento. Si no contamos con eso, tendremos que irnos a los antisépticos a granel, isodine, alcohol y en algunas ocasiones solución salina en el caso de los neonatos. Sin embargo, todos los kits que vienen integrados ya traen una clorexidina. Si es pediátrico, traen una clorexidina pequeña que es de 3 mililitros. Si es adulto, traen una clorexidina de 3 mililitros. Gracias. ¿Tiene alguna contraindicación los discos de plata? Solamente que el paciente se conozca alérgico a la plata o a la interacción con esto, pero en general no hay ninguna contraindicación para el uso de plata. Ok, dice. Para hacer las pruebas de epidemiología en cultivos en los sitios de inserción, ¿se puede medir con ATP? Tiene que ver con la pues máquina o cómo estén haciendo el procesamiento, debido a que por lo menos a nosotros aquí en Secretaría de Salud en la Ciudad de México, ya no considera el laboratorio de relevancia la toma de un cultivo de sitio de inserción. Entonces, la verdad es que lo han quitado del catálogo, pero sí, seguramente tiene que ver de cómo y dónde estén procesando esta muestra. Ok, otra pregunta. ¿En cuánto tiempo se deben cambiar los discos de plata? Tienen una duración de 7 días, al igual que el apósito de clorexidina. Lo ideal es que, técnica súper importante, retiro o remoción del apósito primario, o del primer apósito con el que cuenta el paciente. Después, preparación adecuada de la piel, es decir, darle a la clorexidina el tiempo de secado, la aplicación correcta. Posteriormente, si es que se cuenta, colocar un protector cutáneo, siempre protegiendo el sitio de inserción para que no caiga ahí, porque el protector cutáneo a veces llega a generar tejido esfacelar y posteriormente colocar el apósito transparente o el disco de plata, lo que nos va a garantizar que haya una adecuada adhesión. Es decir, si tenemos un apósito simple, el que nosotros preparemos bien la piel, le quitemos materia orgánica y dejemos el tiempo de secado correcto de los antisépticos, nos va a garantizar que ese adhesivo pues quede correctamente colocado. Muy bien. Eh, igual, esa era la última pregunta. Sin embargo, licenciada, hay felicitaciones desde Mérida, Tijuana, La Paz, San Luis, el estado de México, de Sonora y de algunas partes de la República donde la pudieron escuchar y aprender el día de hoy.
Bien, Claro. pues si no hay ninguna otra pregunta, que son felicitaciones como tal, agradeciendo por compartir sus experiencias. Ok, les recuerdo, muy importante, quienes deseen obtener su constancia, no olviden, el chat se va a quedar un momento abierto para que puedan ingresar al enlace y se les pueda hacer llegar su constancia en tiempo informa. Sin más, no nos resta más que agradecer, licenciada Álvarez, su valiosa participación y comprometerla a de nuevo participar con nosotros con Ampasip, porque no nada más estamos tratando la cuestión de heridas y ostomías, sino que todo lo que implica práctica avanzada en el cuidado de la piel. Y este pues es uno de los temas interesantes, ¿verdad? Y que hay que darlos a conocer. Que tenga una Claro. excelente tarde. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por la invitación y espero pues haber sido de pequeño aporte. Para mí es un gusto y un honor estar compartiendo un poquito del conocimiento que pues bueno, la experiencia me ha llevado a tener. Muchísimas gracias y buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Como les comento, vamos a dejar unos minutos el link abierto para quien desee su constancia, se registre en el link y podérselas hacer llegar en tiempo y forma. Que tengan una excelente tarde. Pronto estaremos anunciando nuestro siguiente webinar. Estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en TikTok. Buenas tardes.